Miren, a esta hora son las 8:06 y hay 38 estudiantes conectados nada más. Cuando en los otros días de clases, en los primeros 5 minutos se conectan todos o la mayoría. Pero bueno, vamos a empezar porque la clase de hoy es cortita en el sentido de que quedamos que la segunda parte del tiempo asignado el día de hoy iba a ser para el laboratorio que ustedes tienen que hacer en su casa para llenar la hoja de trabajo número 2. Estaba viendo en la plataforma y habíamos dejado 3 espacios para entregar la hoja de trabajo por etapas. Pero si ustedes la completan de una sola vez, la pueden poner en la hoja de trabajo número 2, parte 1, y poner todo. No hay ningún problema. Igual lo calificamos hoy. Si ustedes pues necesitan más tiempo, me avisan, pero como quedamos que para el martes, entonces para el lunes a las 12 de la noche, para ser exactos, entonces vamos a esperar que la mayoría puedan tenerlo listo y ponerlo en la hoja de trabajo, parte 1, en la guía completa. Vamos a empezar, voy a empezar a grabar. Recording in progress. Bueno, la clase de hoy quisiera que empezáramos, que ustedes me indicaran si tienen alguna duda sobre la hoja de trabajo, porque como les comentaba el miércoles, cuando uno ya está haciendo las cosas es cuando les surge la mayor cantidad de dudas, ¿verdad? Entonces, yo sé que en estos días ustedes tal vez se pusieron a pensar más de alguna vez en la hecha de los huevos revueltos, que sí recibí un par de consultas por el WhatsApp. Entonces, si hay alguna pregunta sobre la hoja de trabajo o sobre lo que tienen que hacer, por favor, plantéenlo ahorita porque así están mejor preparadas para hacer su trabajo a las 9 de la mañana o después de las 9, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna duda. Aquí ya estoy proyectando la hoja de trabajo con las modificaciones que hablamos el día miércoles y que Desiree nos hizo el favor de agregar. Y vamos a ver, ¿nadie? ¿Puedo yo preguntar entonces? Ana Noriega, por favor, puede abrir su micrófono. Bueno. En lo que abre su micrófono, Ana. ¿Me escucha, licenciada? Disculpe. Apenas le escucho, Ana. Vamos a ver, tal vez subiéndole volumen. Ahora, vamos a ver, Ana. ¿Sí, licenciada? Ahorita sí le escucho bien. Gracias. Ana, usted en esta parte del inciso 3 de la hoja de trabajo donde dice rendimiento, ¿sí sabe cómo calcular el rendimiento, Ana? ¿Cómo lo haría usted? Aprovechemos ahorita. Licenciada, no sé cómo sacar el rendimiento. Vaya, entonces ya ve, por eso era bueno hacer este ejercicio hoy. El rendimiento es básicamente ver, como su nombre lo indica, cuánto rinde, cuánto es el peso total de la preparación que estamos haciendo, en este caso de los huevos revueltos. ¿Cuánto es la preparación total? Normalmente se expresa como un decimal, pero también lo podemos presentar como un porcentaje. Y es simplemente el peso total, el terminado, dividido entre el peso total crudo. ¿Cuánto es la relación entre el peso total terminado y el peso total crudo? Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que al terminar cuando usted preparó todos sus ingredientes, como usted iba pesando uno por uno, el tomate, la cebolla, el huevo, el aceite, la sal, no sé si usted le pone leche o le pone
chile pimiento. Entonces, todo eso lo suma. Más aceite, más chile, digamos, más, no sé si usted le va a poner leche. Todo eso, digamos, que va a dar más o menos, digamos que 185 gramos. Va. Entonces, este es el peso total crudo y el peso total cocido, digamos que le salió 140 gramos. Entonces, el rendimiento es 140 entre 185. 0.75. El factor de rendimiento es 0.75, que nosotros ahí también podríamos decir 75%. ¿Sí? Ana. Muchas gracias, licenciada. Queda claro, ¿verdad? Sí. Gracias. Está bien. Y digamos que hacer estas cuentas es re fácil, hacer calcular este factor es bien fácil, pero la calidad de este factor va a depender de la calidad del peso que usted haya tomado en cada uno de los ingredientes. Y por supuesto, Ana y todos los demás, el peso total en crudo es el peso de la parte comestible, ¿verdad? O sea, de lo que realmente vamos a utilizar en la preparación. Muy bien. Andrea, ¿usted tiene alguna duda, algún comentario? Andrea Gaitán. Sí, licenciada, yo tenía una duda más que todo con lo que está en Moodle. Es que bueno. hay 3 espacios para mandar lo de la hoja de trabajo 2, pero no sé qué es la parte 3 que dice documentación y tag names. Sí, documentación y tag names es algo que tenemos pendiente de revisar, pero no tenga pena, que eso no lo vamos a entregar el día martes. El día martes solo vamos a entregar esta hoja de trabajo, ¿verdad? Esta parte de la receta y todo lo demás. Los tag names los vamos a ir estudiando poco a poco. Es bien sencillo, es agarrar una tabla y buscar ahí el nombre. No se preocupe, oye. Angie, por favor. Lic, buenos días. Buenos días. ¿Usted cómo me recomienda pesar el aceite si yo uso aceite en aerosol? Ay, sí, hombre. Fíjese que ¿O eso no lo uso aceite en aerosol mejor? No. Si usted usa aceite en aerosol, usted así lo hace. Oye, porque es bien importante que documente su receta. O sea, que nos diga exactamente qué fue lo que usted usó. El día miércoles estuvimos hablando un poco de eso y a propósito de eso, vamos a ver, alguien que se recuerde lo que hablamos el día miércoles sobre el spam, hablamos el miércoles, ¿verdad? Que es el aceite en aerosol. Si alguien se recuerda que pueda decirlo, por favor, y así me ayudan a mí también para ver si quedó claro la explicación que yo di el día. Yo recuerdo que había dicho, licenciada, que si uno le echaba 2 sprayazos, que pusiera 2 sprayazos. Exactamente. ¿Y la otra forma cuál podría ser? Nicole, gracias. También dijo que pesáramos la botella y ya después agregáramos en el sartén y volviéramos a pesar la botella. Ajá. Y en el caso del aerosol, que también podíamos pesar digamos, el bote de aerosol antes y después, pero que era muy, muy probable que no íbamos a encontrar diferencia. Era muy mínimo, dijo usted. Sí, es muy poquito, muy poquito, sí, así es. Gracias. Oye, entonces, Angie, así lo podemos hacer hoy. ¿Alguien más, por favor, más dudas? ¿Sí? Emma, por favor. Disculpe, yo me recuerdo que en una tabla de alimentos que nos dio la licenciada Miriam está el aceite en aerosol. Sí. Entonces no sé si puede tomar ese dato o no. Sí, lo podemos tomar. Si acaso saliera el aceite en aerosol como parte de los ingredientes promedio para hacer huevo revuelto, claro que lo tomamos. Pero solo quiero comentarles. Yo me que de pesos, o sea, es una tabla de pesos que la licenciada Miriam dio. Sí, esa tabla yo la tengo porque como es de útil. Sí, la podemos tomar. Solo déjeme explicarle esto, Emma. Mire, como cada una de ustedes va a llenar esta tabla individualmente en el grupo, cada estudiante va a llenar esta tabla.
Entonces, mire, Emma, supóngase que en su grupo usted usó aerosol y las otras 4 personas de su grupo no usaron aerosol, entonces en la receta promedio seguramente no sale que el huevo se hace con aceite en aerosol. No sé si me voy a entender. Entonces, si no sale en la receta promedio, cuando hagamos el cálculo del valor nutritivo, no vamos a utilizar el aceite en aerosol porque no es parte de la receta promedio. Supóngase que la mayoría usa aceite, va. Entonces, el aceite que usan, supóngase que unos es de girasol y otros es de canola, digamos, va. Entonces vamos a tener que decidir si el de girasol o el de canola vamos a utilizar para sacar el valor nutritivo del huevo revuelto, ¿ya? No sé, en este caso, como usted decía, que podemos utilizar el valor nutritivo el peso, perdón, de la tabla que tiene la licenciada Miriam, definitivamente que lo vamos a usar si acaso saliera el aceite en aerosol como parte de la receta promedio. No sé si me voy a entender, Emma. Sí, licenciada. Y Perfecto. otra preguntita, una vez aprovechando. En la descripción, en la segunda tabla, en la descripción, ¿qué se coloca? Vamos a ver. Bueno, muy buena pregunta. Huevo, muy bien. Usted va a describir ese huevo. ¿Por qué? Porque hay huevo blanco y huevo rosado. Hay también huevo fresco, que es lo más común, ¿verdad? Y también hay huevo en polvo, o huevo congelado. Pero digamos que son un poco utilizados estas 2 últimas formas de huevo que le acabo de mencionar, pero es parte de la descripción. La descripción sí tiene que decir qué color de huevo es y si es huevo fresco, ¿sí? Obviamente es huevo de gallina, ¿verdad? Porque nosotros normalmente en la casa no tenemos huevo de pata o huevo de pavo o ¿cuál otro huevo hay de consumo humano? Huevo de codorniz. Pero, sí. El de con jugo de naranja. Sí. ¿Perdón? ¿Escucha? ¿Podría repetir las 2 formas en que podemos encontrar el huevo? O sea, dijo fresco y ¿qué más? Es que fresco y el huevo si es rojo o es blanco. Porque hay huevo de cáscara roja y huevo de cáscara blanca. Y digamos, si no fuera fresco, o sea, ponemos como... Si no es fresco, cuando digo fresco me refiero a que puede también, porque existe en el mercado, huevo en polvo y huevo congelado. ¿Ya? Pero yo supongo que la mayoría, todos nosotros utilizamos huevos frescos, aquello que quebramos la cáscara del huevo y directo al sartén. A eso me refiero con fresco, ¿verdad? Que no está procesado. Porque, no sé, también quizás da lugar a confusión al decir huevo fresco, de que si realmente nos consta que fue recogido de la granja ayer o anteayer, ¿verdad? Porque también ese es otro criterio para decir fresco, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene de almacenamiento. Pero ese nivel de detalle de cuánto tiempo tiene de almacenamiento es difícil que lo podamos conseguir, ¿verdad? Y ustedes ya aprendieron en tecnología de alimentos que el almacenamiento del huevo sí tiene, tiene que ver con la calidad del huevo, pero en términos de apariencia, no en términos de valor nutritivo, ¿verdad? Muy bien. ¿Más preguntas, por favor? ¿Más preguntas? Aprovechando de lo que salen más preguntas, sí, María Fernanda, por favor. Buenos días. Buenos días, María Fernanda. Solo, por ejemplo, para describir la cantidad de aceite que le ponemos, porque, por ejemplo, yo, así como lo hace usted, no lo mido, sino que al ojo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. A mí se me ocurrió poner del tamaño, pues, colocar una cantidad igual a una moneda de 25 centavos, pero no sé. Es que sí, pero al final, fíjese que como parte de la receta está bien, pero cuando después eso lo pasamos a gramos, necesitamos tener algo de referencia, ¿verdad? Algo, porque tenemos que pasarlo a gramos necesariamente para calcular el valor nutritivo. María Fernanda, ¿usted se recuerda que el miércoles hablamos de que se podía pesar antes y después la botella? Sí. Y en su caso...
Y sí se ve la diferencia, o sea, sí detectó diferencia en peso. Me pesó 1 gramo. Sí, es que sí, es poquito. Pero fíjese que no dudo de que sea real ese peso. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que el aceite tiene una densidad bien baja, es decir, pesa menos que el agua. 1 gramo de aceite pesa 0.9 gramos. En cambio, un mililitro de aceite pesa 0.9 de gramo. En cambio, 1 mililitro de agua sí pesa 1 gramo de agua, ¿verdad? Entonces, no dudo de que haya sido real su dato de que 1 gramo de aceite utilizó para hacer los huevos, ¿verdad? Y porque en general, otra cosa, María Fernanda, ya dijimos de que como nutricionistas nosotros tenemos el sesgo de estar muy pendientes de todo lo que preparamos en nuestra comida. Y tenemos una tendencia a disminuir el uso de grasas y aceites en nuestra alimentación. Entonces, cuando tal vez para otras personas hacer huevos revueltos lo hacen con 2 cucharadas de aceite, nosotros lo hacemos con 1. Y ese es un sesgo que tenemos que asumir como nutricionistas y por eso no dudo de que usted haya utilizado 1 gramo de aceite nada más, ¿verdad? Y así lo haríamos. Si eso pesó, pues eso es el peso neto de la grasa. Aprovechando para María Fernanda y para todos, aquí cuando se dice grasa, hay que especificar. Aquí sí la descripción de grasa va a ser bien importante. Si es grasa, si es grasa en el sentido estricto, entonces hay que decir si es manteca vegetal, margarina o mantequilla, ¿sí? Y si es margarina, dijimos que si es dietética o es normal. Y si es dietética, si es de 60% de grasa o 40% de grasa, ¿verdad? Ahora, si es aceite, también tenemos que detallar en la descripción. ¿Qué tipo de aceite es? ¿Es aceite de palma, aceite de canola, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz o es mezcla de aceites? ¿Verdad? Y si es mezcla de aceites, recordémonos ver la lista de ingredientes porque ahí tenemos la pauta de qué ingrediente es el mayoritario. Si en la lista de ingredientes de ese aceite dice primero aceite de palma, de girasol y de maíz, ya sabemos, ¿verdad? Que más del 30% es aceite de palma, ¿sí? Entonces, la descripción de la grasa es bien importante, bien importante que la hagan detallada, ¿verdad? El tomate ya dijimos que no hay mucho que decir. Sí, María Fernanda. Perdón, es que mi pregunta de la cantidad de aceite era más que todo para describir como que la cantidad de los ingredientes, tal vez como de una forma en que, porque no todas las personas tienen balanza, o lo pongo añadir 1 gramo de aceite. Ay. Mire, María Fernanda, ya sé por dónde va su inquietud. Recuerde que esa receta que nosotros estamos haciendo es una receta que nos va a servir para hacer el cálculo de la composición. No es necesariamente una receta que nosotros vamos a publicar para que valga la redundancia, para que sepa cómo hacer huevos revueltos. Tal vez ahí es donde necesitábamos aclarar un poquito más, ¿verdad? Es una receta para uso de profesionales, o sea, para nosotros, para hacer un proceso posterior que es el cálculo de la composición nutricional, ¿verdad? Pero sí es buena idea lo que usted dice en el caso de que nosotros quisiéramos publicar después una receta de cómo hacer huevos, sí se puede dar digamos, esa referencia de medida, ¿verdad? Agregue aceite en cantidad aproximada como una moneda de quetzal, ¿verdad? O una cantidad aproximada como una moneda de 25. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que quiera hacer preguntas? ¿Que tenga dudas? María Fernanda hizo un comentario. Bueno, creo que ella me escribió en el chat de cómo calcular la sal, porque también como nutricionistas tenemos la tendencia a poner poca sal y resulta que cuando ella hizo el peso inicial y el peso final de una porción de sal, la balanza no detectó diferencia porque era menos, ¿verdad? Y
Entonces, ahí tenemos esa resolver, pero no sé, María Fernanda, si nos quiere compartir cómo fue que quedamos que se podía expresar eso. Con un gramo, porque la lanza tiene sensibilidad más menos un gramo. ¿Va? Sí, así es. Entonces, me dijo que pusiera 0.5 gramos. ¿Alguien más, por favor? Vamos a ver, ¿no? No. ¿Quién, por favor? Licenciada, con una consulta, por ejemplo, en el caso del aceite, hay que pesar el recipiente antes y después. Ajá. Pero mi duda es, ¿qué pongo? Ahí no hay peso bruto. No hay peso bruto, todo es peso neto, sí. Está bien, gracias. Sí. ¿Saben qué? Estaba pensando que es un elemento que podríamos agregar acá. No es acá en los ingredientes, sino que aquí en la receta. Que cada quien me indicara, por favor, el diámetro del sartén que utilizó. El sartén que va, donde van a hacer los huevos, ustedes solo lo miden con una regla en la parte más ancha, ¿verdad? El diámetro. Y anotan ese dato como parte de la descripción de la receta. Sartén utilizado de 18 centímetros de diámetro, digamos. Y eso es un dato que se me vino a la mente que nos va a servir, nos puede servir, porque fíjense que no es lo mismo el rendimiento que obtenemos cuando usamos un sartén pequeño que cuando usamos uno grande, por razones obvias, ¿verdad? En un sartén grande hay más evaporación de agua y también hay más superficie donde se puede quedar adherido el huevo y algunos otros de los ingredientes. Entonces, sí nos va a servir para explicar el diámetro del sartén. No sé, comentarios sobre esto o qué me dicen. Bien. Pues sí, diga. De eso, bueno, cuando yo ya saqué como mi huevo y lo puse en el plato para pesarlo, sí. Como que yo dije, voy a raspar todo para que tenga mejor rendimiento, pero fue como, no, porque uno en realidad no hace eso. No lo hace. Y mire, ese es un dato bien. Uno no raspa el huevo, especialmente cuando se quemó un poquito, ¿verdad? Porque ya le cambia el sabor. Y por supuesto, por apariencia, por presentación, uno ya no raspa. Ajá. ¿Verdad? Perfecto, gracias. Y hablando de eso, que ese tema que tocó María Fernanda, háganme un favor. Ahora que ustedes van a hacer este huevo, no hagan nada diferente de lo que normalmente hacen, porque eso ya nos lleva a otros problemas. Ustedes háganlo normal, como ustedes normalmente hacen los huevos. Y atención, como normalmente hacen los huevos en el día a día. Porque también es cierto, y no me van a dejar mentir ustedes, que por ejemplo, en el fin de semana que uno tiene un poquito de más tiempo, como que se dedica a picar más cositas o como que se dedica a ponerle tal vez quesito encima al huevo o otra cosa. Eso es en el fin de semana. Otra cosa es cuando ustedes están haciendo estos huevos para alguien con quien quieren quedar bien. Es diferente al tipo de huevo que hacen cuando es el día a día, ¿verdad? Cuando ustedes están cocinando huevos para quedar bien, digamos, con el novio, ustedes se esmeran un montón para quedar bien, pero no piensen en el novio cuando estén haciendo estos huevos, oye, piensen en el huevo del día a día que hacen para ustedes o para toda la familia, como sea, ¿verdad? Pero es el de diario. Mari Carmen, por favor. Buenos días, Rick. Fíjese que entró una duda. Sí. Entonces hay que hacer los huevos como normalmente los hacemos. Así es. Fíjese que yo no utilizo ni aceite, ni mantequilla, ni nada de eso. Yo utilizo para hacer los huevos así revueltos. Perdón, me perdí porque hubo una interferencia. ¿Qué es lo que usted dice? Que yo
Fíjese, Mari Carmen, que está bien cortado, como que la señal está muy, muy baja. Hago es hacer los huevos revueltos con, entonces. Mari Carmen, le estábamos empezando a escuchar bien después de la interferencia. Licenciada, yo creo, si no le Sí. que dijo que no utilizaba ningún tipo de grasa, sino que intentaba hacerlos con agua. Eso, Con agua. Esa era la parte que yo me perdí. Sí. Ay, ya regresé, Lick, lo siento. Mari Carmen, termine de contarnos la historia. Bueno, entonces yo hago los huevos con agua, o sea, no utilizo grasa. Ajá. Así como los hago normalmente, ¿lo hago o sí le tengo que usar aceite? No, como normalmente lo haga. ¿Sabe por qué? Porque de nuevo, eso va a influir en el promedio. Miren el promedio que vamos a sacar. Si usted en su grupo es la única que lo hace con agua, bueno, pero supóngase que 2 o 3 personas ya lo hacen con agua, así como usted puede hacer que nos salga una receta promedio que es con agua. ¿Verdad? Ya ven que es lo que les digo. Mari Carmen, yo no sé si usted normalmente toda la vida ha hecho sus huevos revueltos con agua o ahora que es nutricionista o que ha estado estudiando, usted ya se fija en eso. Fíjese que no, hace poquitos años que mi tía me enseñó que dice que así se esponjan mejor los huevos, entonces así los hago ahora. Ya ve. O sea que no es por razones de nutrición, sino que es por presentación. Eso fue mucho antes de empezar a estudiar, entonces bueno. Se me quedó y ahorita que regresé a estudiar nutrición dije, sería bueno hacerlos así, sin grasa, y sí quedan más esponjados. Mire, pues, pero tiene que ser un buen sartén de buen teflón o buena cerámica para que no se peguen. Sí tengo un sartencito ahí, trato de usar el más bueno que tengo. Y verdad que uno tiene que dejar un sartén solo para hacer los huevos, porque si en ese sartén después hace otras cosas, después ya no despega bien el huevo. Muy bien, muchas gracias. Buenísimas preguntas y sugerencias y aportes, ¿verdad? Muy, muy buenas, porque ya ven que uno cuando dice que hagan huevos revueltos, uno se imagina que es una preparación bien sencilla y que no va a haber mucha variabilidad. Y miren cuánta variación hemos encontrado sobre entre lo que ustedes han aportado, ¿verdad? Así que gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada. Sí, diga. Yo tenía una duda, pero de que si la hoja se entrega individual o la entrega una por grupo. Es una por grupo, oye, porque como todos los datos van aquí por grupo, ¿verdad? Como todo lo que van a aportar acá es en grupo, mire. Bueno, gracias. Vaya, perfecto. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito de teoría y a las 9 ya suspendemos para que tengo que dejar de compartir esta y volver a... Ya la perdí. Disculpen un momento. Aquí. Fíjense que estoy compartiendo esta presentación y ya la descargué y no logro quitar esto, yo no sé. No sé si alguien me da un tip rapidito para intentarlo y si no, no intento nada, sino que seguimos para no perder tiempo. Lick solo tiene que darle clic donde dice slide, o sea, a las 3 rayitas que están ahí. Gracias. Sí, creo que ya sé. Tendría que sí se quitó, entonces ahora lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de esto. Pero ya sé, tiene que estar por aquí, oculto atrás de esta barra, aquí. Mucho. Ahí. Donde los 3 puntitos
Gracias. Dice presentación. En los 3 puntitos donde dice presentación. En la esquina hay unos 3 puntitos. Sí, sí. Bueno, pero aquí ya se ve bastante bien. Gracias. Gracias, muy amable hoy. Aquí, ya sé, aquí era. Bueno, vamos a ver un poco sobre nomenclatura. Y ven ustedes que todos los slides o recuadros que estoy utilizando son de FAO, porque el enlace que yo les puse ahí en el programa del curso, pues FAO tiene toda esta guía de estudios que incluye el método de cálculo de valor nutritivo por la receta. Y en el programa está indicado que ese es el método que nosotros vamos a utilizar y por eso es que siempre les estoy presentando esta metodología que ha desarrollado FAO, ¿verdad? Y que ellos compilaron e hicieron una guía de estudio que sirve mucho. Yo les comenté desde el primer día de que la ventaja de esta guía de FAO es que fue hecha por nutricionistas. Entonces, como que hay más elementos, destacan, enfatizan más elementos del día a día del nutricionista que si hubiese sido hecho por otro tipo de profesionales tal vez lo pasan por alto, ¿verdad? Entonces vamos a, después de esta aclaración quiero llegar a esto de la nomenclatura. La nomenclatura de los alimentos. La nomenclatura de los alimentos incluye 4 aspectos: la denominación de los alimentos, la descripción de los alimentos, la clasificación y la codificación. Esta es la nomenclatura que se necesita para identificar bien un alimento. Y vamos a ir viendo algunos detalles. ¿Por qué es importante? Porque hay que hacer una identificación correcta e inequívoca de los alimentos y ya hemos puesto varios ejemplos de por qué el nombre de los alimentos puede dar lugar a equivocaciones porque en cada país y en cada grupo de población puede significar algo diferente, ¿verdad? Algo diferente. Y los errores más frecuentes y sus consecuencias que están indicadas acá es que por dar un detalle insuficiente sobre el nombre o la descripción del alimento o porque no se indica claramente qué método de cocción se utilizó, o si se trata de solo la porción comestible o del alimento completo, y si no se dice cuál es la parte comestible que se utilizó, obviamente nosotros vamos a tener una composición nutricional bien diferente. Empezando de que si no se dice qué método de cocción es y se asume que es crudo, pues imaginan la diferencia entre la composición nutricional entre el crudo y el cocido. Es un mar de diferencia, un montón de diferencia, especialmente cuando la cocción es por ebullición. Ahí es cuando más diferencia hay porque vitaminas y minerales pasan al agua de cocción y algunas vitaminas se pierden. Y los minerales también se pueden perder, ¿verdad? Consecuencias también de no describir bien el alimento es de que estamos asumiendo que es tal y tal alimento cuando realmente se está refiriendo a otro y su valor nutricional es diferente, definitivamente. Ahora, ¿dónde comienza y dónde termina el nombre de un alimento? Y fíjense que también son detalles que son muy propios de cada país o de cada cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para nombrar un alimento, dice el nombre y una pequeña descripción de ese alimento. En cambio, en Nueva Zelanda, por ejemplo, el nombre y una, pero muy corta, lo más esencial, ¿verdad? Y en Francia, pues dan el nombre y también una descripción esencial, pero la diferencia entre Francia y Nueva Zelanda, es que en Nueva Zelanda utilizan los descriptores de Infoods, mientras que en Francia utilizan unos descriptores que se llaman Langual, ¿verdad? Que tienen unas pequeñas diferencias, pero que al final coinciden, ¿verdad? Coinciden, solo tiene uno que estar muy pendiente de qué sistema está usando para no confundirse, ¿verdad? También es importante
diferenciar el nombre de la marca de un alimento, y fíjense que hay nombres que se quedan con la marca para siempre, ¿verdad? Para siempre. El nombre común, por ejemplo, aquí dan 4: manzana, roast beef, arroz y pizza, ¿sí? Para empezar, fíjese que aquí está escrito roast beef así como se oye, roast beef. Cuando en inglés se escribe de otra manera y al leerlo así de entrada en español suena raro y se ve raro, ¿verdad? Es más, cuando uno lo lee así en español, uno rápido dice, ¿será lo mismo o no será lo mismo? ¿Verdad? Entonces, recuérdense que ahora la Real Academia ya aceptó que los nombres en un idioma extranjero se pueden escribir como suenan en el idioma nacional. Por ejemplo, cabal, el roast beef, aquí ven este ejemplo, ¿verdad? En inglés sería roast beef, ¿verdad? Pero en español suena roast beef y así se escribe, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia esto ustedes porque de ahí viene también de muchos años atrás, donde no había esta norma de la Real Academia, pero sí había un conocimiento popular entre las personas. Ustedes saben de dónde viene el nombre de guachimán, ¿verdad? ¿Saben qué es un guachimán? Solo por hacer una broma. ¿Saben qué es un guachimán? Si alguien sabe. Ya ve. Además de guardaespaldas, hay otra aplicación para guachimán. ¿Quién sabe? Yo no sé, nunca lo había oído. No sabe qué es un guachimán. Por ejemplo, un guachimán es la persona que cuida una casa, ¿sí? O digamos, antes no era tan popular lo de los policías de seguridad, pero ahora sería el equivalente más o menos eso del guachimán. ¿Y alguien sabe de dónde viene la palabra guachimán en inglés? Del inglés. ¿Alguien sabe? Ya ve. Ahí está, ese es el guachimán. Miren, ¿alguien de ustedes es de Puerto Barrios o de esa área de Izabal o tienen conocidos de esa área? Por favor, solo para hacer la última broma. Yo creo que Astrid Lima. Astrid. Sí, yo soy de Puerto Barrios. Mire, ¿cómo le dicen al moche en Puerto Barrios? ¿Al qué? Al mochito, a la avena. No ha habido, o tal vez ya no se usa, pero yo... Mosh, ajá. Solo mosh. Fíjese que a mí unas personas me decían que en lugar de mosh decían, vamos a hacer el osmil. ¿No había oído usted la palabra osmil en Puerto Barrios? No. Entonces la diferencia generacional ya es evidente, Astrid. Decían, sí. ¿Verdad que le dicen osmil? ¿Y sabe de dónde viene eso, Nancy? ¿Sabe de dónde viene osmil? Ya ve. Entonces el osmil. Miren, y eso es, digamos, en el día a día y nos reímos y todo, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces para los hondureños decir osmil es muy claro a qué se refieren, ¿verdad? Y para nosotros no. Bueno, avanzando un poco. Entonces, este es el nombre común, ¿verdad? Este es el nombre común, que puede tener estas variantes, digamos, de anglicismos o cualquier palabra adaptada al idioma nacional, ¿verdad? Pero también hay alimentos que tienen un nombre comercial y que se usa para identificar ya como tal al alimento. Y miren, el mejor ejemplo que les puedo dar aquí es, si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de harina de maíz nixtamalizada, siempre decimos maseca. ¿Se dan cuenta? Que decimos maseca. Y realmente maseca es un nombre comercial y es un tipo de harina de maíz nixtamalizada. Uno. Pero hay harina del comal, harina tortilla, hay harina, como 4 nombres, ahorita tengo una laguna, pero hay como 4 marcas. Ahí está, vaya oro, sí.
Hay diferentes nombres, pero cada vez que nosotros tenemos que referirnos a la harina de maíz nixtamalizada, lo primero que se nos viene a la mente es maseca. Y antes de que hubiera digamos, esta variedad de harinas de maíz, la única marca que existía se llamaba Tortilla. Y entonces cuando uno se refería a eso, decía, bueno, vamos a ir a comprar Tortilla, ¿verdad? Es harina de maíz nixtamalizada. Entonces hay que estar muy consciente de que esto pasa en los nombres comerciales, ¿verdad? Y en los nombres de los alimentos, y de ahí la necesidad de dar el nombre y una descripción, ¿verdad? Para que los nombres alternativos, y aquí ponen los ejemplos del jarabe de maíz, que en el Reino Unido se dice de un modo y en Estados Unidos de otro, crea confusión y al final se refiere a lo mismo, ¿verdad? Esto de los camarones para nosotros es bien extraño, porque yo por lo menos nunca había oído mencionar esto, pero la FAO, como tiene, digamos, información de todos los países del mundo, les sobran ejemplos acá, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de dar alimento, ¿verdad? Y pues hay diferentes formas por lo menos 4 sistemas diferentes de darle nombre a los alimentos y describirlos, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que recomienda Infus es esta lista de cosas. Digamos, para darle un nombre a un alimento, no necesariamente se tienen que llenar todas estas, pero sí ir chequeando una por una para ver cuál de todas estas, digamos, estos elementos de la descripción aplican para el alimento que uno tiene. Empezando por el nombre genérico, por la clase. Después revisar si hay raza, si se puede clasificar o se puede dar por el nombre de la parte comestible, por el tipo de elaboración, por el grado. Grado significa, ¿qué le dijera yo? Grado, a ver, ¿qué ejemplo? Grado, es como una clasificación de calidad, digamos, ¿ya? Madurez para los vegetales y frutas. El mensaje, no, esto sí es como sol para alimentos procesados. El género, la especialidad y si hay un nombre alternativo, ¿verdad? Entonces, esta es una lista que propone Infus, pero no, repito, no quiere decir que la tenemos que llenar toda, pero sí tenemos que ir chequeando despacio qué aplica y qué no aplica y describir el alimento con la mayor cantidad de elementos posibles. Aquí está el sistema de Langwall, miren. El sistema de Langwall tiene también aquí esta cantidad de elementos para describirlo: tipo de producto, fuente del alimento, parte de la planta, estado físico, amplitud, método de cocción, tratamiento, método de conservación, medio de envasado, recipiente, todo esto. Sofía, por favor. Licenciada, disculpe, este documento todavía no lo ha subido a la plataforma. Fíjese que no, pero es que es parte, le voy a enseñar de dónde lo saqué. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Y es una de las páginas de FAO, pero con mucho gusto se los pongo individual. Se los pongo individual porque hay una dirección de FAO donde está la lista de todas las presentaciones que se incluyen en esa guía de estudios de la composición de alimentos. Se la comparto hoy. De una vez, si quiere. Se lo voy a poner en el chat, ¿sí? Gracias. Está acá. Voy a dejar de compartir un momentito para sacarlo de acá. Y esto es... Bueno, un momentito, hasta las 12. A ver, esto se llama presentaciones. Aquí está. Se los voy a poner en el chat de una vez.
Ahí lo tiene. Vamos a ver ahora. Bien, estábamos acá viendo los elementos que incluye Langwall. Fíjese que acá FAO traduce como facetas esto, pero esto quiere decir los que incluye la descripción del alimento según el sistema. En este caso, Influx. Según el sistema, Langwall. Según el sistema, COST 99. Aquí hay otra lista de cosas, de elementos que nos ayudan para describir bien el alimento. También está acá el sistema Epic Soft, ¿verdad? Que tiene otra lista, ¿sí? Y las facetas que son comunes o los elementos que son comunes en estos tres sistemas que acabamos de mencionar son estos y nos sirve mucho también para tenerlo a mano, para tenerlo presente. El método de cocción. Ya, llévate. Disculpe. La parte de la planta o del animal. El origen. Cuando decimos carne, tenemos que aclarar qué tipo de carne es, ¿verdad? Sí. Si es vaca o es elefante, dice aquí, o es incluso caballo, ustedes, ¿verdad? Porque hay países donde se come carne de caballo, ¿verdad? Si es pollo, si es pescado, si es de invierno, es de verano, si es, por ejemplo, si es carne de animales criados en granja o criados libremente en el campo, ¿verdad? La porción comestible otra vez, el método de conservación, ¿sí? Nancy, por favor. Ah, sí. Sí. Entonces aquí sería en el origen, sería embutido mezcla de carne y tiene que decir que carne, y eso sí lo obtiene digamos, de la etiqueta del alimento, obtiene qué carnes son las que están utilizando para hacer ese embutido, ¿verdad? Así sería. Y vamos por acá, medio de envasado. Ya ven que hay atún en atún en agua y atún en aceite. Y, por ejemplo, hay muchos vegetales envasados ahora en salmuera, ¿verdad? Entonces hay que decir en qué medio está envasado un alimento procesado, porque esa salmuera, el aceite o el agua influye en la composición nutricional del alimento. El estado físico, si está completo, si está seco, si está cortado en cubitos, si está en puré, si está en lascas, qué sé yo, ¿verdad? La forma física influye mucho, ¿verdad? El color y la forma, porque nos da una indicación del grado de madurez, ¿verdad? Y descriptores especiales, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve bastante como un resumen de los 4 métodos de describir los alimentos. ¿Por qué es tan importante para el valor nutritivo, para el valor de nutrientes de un alimento, la descripción correcta? ¿Por qué es importante? Porque una descripción que es deficiente no informa lo suficiente sobre las diferencias que pueden haber en ese alimento, y esto es redundar bastante, pero que no se nos olvide, ¿verdad? La cantidad de agua, la cantidad de grasa, la porción no comestible, el peso final, el rendimiento, ¿verdad? Final del alimento. Si es arroz crudo o cocinado, hay una gran diferencia en el valor nutritivo, porque si es arroz cocinado ya absorbió bastante agua, y si es arroz crudo, pues tiene el agua natural del grano, y eso da una gran diferencia en el valor nutritivo, ¿sí? Esta tabla está pequeñita acá, pero como ustedes ya la pueden descargar en su compu y revisarla despacio, esta es una tabla bonita, porque cuáles son los principales métodos de cocción y los factores
decir los cambios que causa ese método de cocción en los alimentos. Ahí lo leen despacio, por favor, y lo tienen ahí como referencia. Les repito una cosa que les dije al principio de este curso. Yo no pretendo que ustedes se memoricen todo esto porque es imposible. Lo que yo pretendo es que ustedes abran una carpeta especial en su compu o donde consideren adecuado y que pongan ahí toda esta información y que sepan que esta información existe para que cuando la necesiten sepan dónde ir a buscar, ¿verdad? Que no les toque ir a buscar cosa por cosa a internet cuando ya está compiladita todo en estos slides de FAO, ¿verdad? Bien, yo dejaría por acá y pues aquí hay más información para seguir revisando que si la necesitamos, de nuevo les digo, pues sabemos que aquí la podemos encontrar. En la medida en que vayamos avanzando en nuestros cálculos, pues sabemos que vamos a necesitar y aquí lo vamos a ir encontrando, ojalá que todo, ¿verdad? Y lo dejaría hasta acá para que ustedes tengan el resto del tiempo para hacer su parte experimental. Si hay alguna duda o comentario antes de concluir, con mucho gusto. Si no es así, entonces me despido de ustedes y cualquier cosita, cualquier duda, estoy siempre pendiente del WhatsApp. Y ¿cómo reportar la sal? Dice Wendy. La sal, igual ustedes, su primer esfuerzo es pesar la sal que están utilizando. Esa es la primera consigna, pesarla. Si cuando la pesan no obtienen una diferencia sensible en su balanza de 1 gramo de sensibilidad, valga la redundancia, entonces lo reportan como una pizca y lo calculan como 0.5 gramos. Eso sería. Y en la descripción de la sal, solo recuérdense que hay que describir bien si es sal fina o sal gruesa, si es sal yodada o no es sal yodada, ¿verdad? Entonces, por favor. Ailey, por favor. Licenciada, había pensado, como yo calculo la sal con las manos, ¿no? Sí. Entonces yo había pensado agarrar lo que siempre utilizo y utilizar cucharas medidoras para ver en dónde cabe prácticamente y luego pasarlo a gramos porque tenemos con la tabla de pesos. Sí, puede ser, pero inténtelo y si lo logra así, buenísimo y nos cuenta el martes, oye, si usted lo logró, pero es que lo que agarra así con los dedos es bien poquito, porque uno hace así, ¿verdad? En el salero hace así y le echa. Entonces, ahí nos cuenta cómo le va con eso, ¿sí? Por favor. Desiree, por favor. Sí, buenos días. Para la sal, si por alguna razón alguien utilizara, por ejemplo, sal negra o sal del Himalaya o todos estos otros tipos de sales, pues también ahí lo coloca ahí bien descrito, por favor. Excelente, gracias. Sí, ahora existen esas sales en el mercado, ustedes, y yo fíjense que ni por curiosidad las he comprado porque he visto una sal rosada y solo de ver el color rosado me da una cosa así como eso, ¿qué será? ¿Qué sabor tendrá? Pero bueno, ¿alguien más, por favor? Antes de que cerremos, porque tenemos tiempo, o sea, no hay un horario así estricto, pero sí tenemos que estimar el tiempo que habían dicho que ustedes iban a dedicar para hacer la parte experimental. Muy bien. Entonces les decía que yo siempre estoy pendiente del WhatsApp, aprovechando ahorita que ustedes van a hacer su parte experimental. Yo voy a ir corriendísimo a la universidad a dejar unos documentos que tengo que entregar el día de hoy a más tardar. Entonces, en la siguiente hora u hora y media, si no contesto rápido el WhatsApp, es porque ando en la calle hoy, pero siempre estoy pendiente del WhatsApp. Desiree, por favor. Sí, yo también, pues yo sí también los puedo atender. Ahí está. Más o menos hasta las 10 y entonces creo que ahí nos cruzamos con la LIC. Sí. Y luego a las 11, pues nuevamente de 10 a 11 no los voy a poder atender, pero después de 10 a 11 sí.
Yo calculo que también en lo que voy a la universidad y regreso será 1 hora y media máximo, porque solo ir a entregar unos papeles que me firmen de recibido y me regreso. Creo que vamos a estar bien. Que tengan buen día y cuídense mucho. Feliz día. Feliz Feliz día. Recording stop. Recording stop.